Bueno, buenas noches. Ya estamos comenzando nuestro nuevo en vivo de la Clínica El Ávila de todos los jueves en la noche, que se ha convertido realmente en algo donde compartimos el día a día de los temas médicos de actualidad. Y qué más actual, a pesar de que ya tenemos un año, que el tema de la COVID-19. Es la conversación obligada en todas las mesas, es la conversación obligada en cuando uno encuentra a un amigo, cuando encuentra a un colega, y también en toda la gente en la calle, pues lo que se habla es de esto. Y hablamos porque sencillamente esto no ha terminado. Esto sigue adelante, esto continúa afectando muchísimas personas y sus vidas, y realmente no le vemos todavía, a pesar de que tenemos ya el recurso de las vacunas que no teníamos hace un año, pues ahora lo estamos teniendo y es ya por lo menos una opción, una oportunidad que se nos está dando. Hoy ya hemos cumplido un año de pandemia. Tenemos un año en esta situación tan difícil y es hora de hacer quizás una pausa, analizar las cosas que han ido pasando, analizar qué hemos aprendido, qué cosas sirven, qué cosas no sirven, la vivencia con las personas que realmente trabajan esta condición. Y hemos traído a un panel sumamente distinguido. Va a estar con nosotros en la primera parte de este en vivo la doctora Flor Pujol, y después tendremos un intercambio con el doctor Mario Comeña y la doctora Maritza Durán, quienes han sido pilares en el tratamiento y tienen una enorme experiencia en el tratamiento de esta condición tan nefasta. Y le digo nefasta porque realmente ahora estamos viendo que la gente pues se va con muchísima frecuencia, lamentablemente. Y yo podría decir que en mis casi 40 años de ejercicio profesional, esta ha sido la peor enfermedad que me ha tocado enfrentar. Y yo creo que ya a estas alturas uno ha visto algunas cosas. Así que, me encantaría poder comenzar con la doctora Flor Pujol. Flor es una persona sumamente conocida en el ámbito de la virología en el país y fuera del país. Ella es de formación biólogo en la Universidad Central de Venezuela, pero hizo su doctorado en ciencias en la Universidad Simón Bolívar, y ella hizo su doctorado en ciencias y es un individuo actualmente de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Una persona además con muchísimas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, y además tiene el gran mérito de ser una investigadora y jefa del Laboratorio de Virología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. De manera que me encantaría comenzar preguntándole a Flor, primero dándole la bienvenida pues a este en vivo de la Clínica El Ávila, y me encantaría comenzar con ella algunos de los temas que la gente discute en todas las mesas, como dije hace un minuto, que es el tema de las variantes. ¿Qué está pasando con el virus, con el SARS-CoV-2? ¿Qué está pasando con esta supuesta o las nuevas cepas que se empiezan a ver en todas partes del mundo? Tenemos cepas, la famosa brasileña que tanto hemos hablado aquí, que tanto se ha hablado, y las Reino Unido, Sudáfrica, etcétera, que me gustaría que comenzáramos hablando un poquito, ¿no?, sobre la parte virológica, recordando siempre que este es un programa pues para público en general. Así que me gustaría pues ver si ya Flor se puede conectar o está conectada para que comencemos el en vivo de esta noche. Flor, ¿estás allí? Entonces no escucho, no veo a Flor en este momento. Aquí estamos recibiendo mucho intercambio de otras partes del mundo. Estoy viendo gente que está conectándose desde Uruguay, se conecta desde... De manera que eso nos alegra mucho poder contar con esa... Ahora sí. Ahora sí la veo. Hola, Flor, ¿cómo estás? Noches. Hola. Es que no... Un gusto tenerte con nosotros. Igualmente. Bueno, ya te presenté. Sí, yo okay, lo hice, muchas gracias.
Y de verdad que me gustaría mucho que pudiéramos comenzar hablando un poquito de la virología básica. Recuerda que estamos en un programa para público general. Nosotros hemos visto todas tus otras presentaciones y bueno, tú puedes ir de lo sencillo hasta lo altamente complejo. Entonces vamos a ir a lo que la gente puede entender sobre esta cuestión que se está hablando tanto de las variantes del virus, de cómo, de dónde vienen, qué impresión te da a ti como una experta en el área virológica. Y vamos a dedicar estos 10, 15 primeros minutos a discutir un poco de eso. Flor, Sí, bueno, adelante. muchas gracias por esta oportunidad y voy a tratar de explicar lo más sencillo posible y cualquier cosa pues lo aclaramos en la sesión de preguntas. Bueno, sabemos que la COVID-19 es esta nueva enfermedad causada por un coronavirus que se llama SARS-CoV-2. Es el tercero de una saga patógena de virus que han surgido a partir de virus animales. El primero surgió en 2002, el SARS-CoV. Luego en 2012 ha venido surgiendo el MERS-CoV, que es el coronavirus del Medio Oriente que causa neumonía típica ya. Y bueno, hacia noviembre de 2019 se sigue aceptando esa fecha, surge el SARS-CoV-2. Todavía no tenemos el origen preciso, pero todo apunta a que también tiene un origen animal. Es un virus ARN y por lo menos los médicos, los científicos sabemos que los virus ARN en general mutan mucho. Este virus muta menos que algunos virus ARN, pero tiene otros mecanismos para mutar. Y se ha multiplicado tanto, tenemos más de 120 millones de personas que se han infectado, en cada persona ha tenido millones de rondas de replicación, que obviamente ha ido acumulando mutaciones. Hasta el año pasado, esas mutaciones no revestían mayor importancia, sencillamente unos virus reemplazaban a otros y bueno, iba evolucionando, pues como decimos el virus. Pero ya a finales del año pasado surge lo que se llama la variante que circula en el Reino Unido, por razones para evitar discriminación, así como no decimos virus chino, no decimos la variante británica, sino la variante que apareció en el Reino Unido y prendió las alertas y hasta las alarmas, hubo hasta cierres de aeropuertos, porque rápidamente se dieron cuenta de que estaba predominando y reemplazando a los otros virus que circulaban, ¿no? Y ya se ha demostrado que esta variante se transmite más fácilmente y esto tiene que ver con el virus uniéndose al receptor, se une más fácilmente, más potentemente al receptor por estas mutaciones que tiene esta variante y esto entonces hace que sea más contagioso y por ende más transmisible. Desde que se describe esa variante surgen otras en Sudáfrica, en Brasil. Podemos hablar en la actualidad de más de una docena de variantes. La OMS las ha clasificado como variantes de interés cuando tienen algunas mutaciones que se sospecha que podrían afectar alguna característica del virus, como puede ser su transmisibilidad, su patogenicidad o la habilidad de evadir anticuerpos protectores, evadir respuesta inmunitaria. Y cuando eso podría tener un enorme impacto en todo lo que es después el abordaje y los tratamientos, ¿no? Porque las cosas podrían cambiar sí. con esas mutaciones que estás hablando. Exacto. Y cuando se confirma que esta característica hay evidencia científica, entonces se llaman variant of concern, en inglés, variantes de preocupación. Y esto ha ocurrido con la variante, ya se llaman de preocupación, la que circula, la que se identificó en el Reino Unido, en Brasil y en Sudáfrica, una de las que circula en Brasil. Es importante llamar las variantes, que son variantes, es un grupo de virus que se asemejan entre ellos y que tienen mutaciones, características distintas a los virus que conocíamos antes. Por eso se les llama variantes. Esto es muy complicado porque cada variante puede tener una docena o más de mutaciones. Sé que
Por ejemplo, el otro día salió una en la India y hablaba de doble mutación y en la prensa estaban preocupados. Bueno, sabíamos que había una mutación, pero ahora son dos. Digo, no, son más de dos. Cada variante tiene entre 6 y 17 o 20 características, mutaciones que la describen. Pero, digamos, vamos a simplificar un poco. Hay dos mutaciones que son, y además recurrentes en estas variantes, que son, la llamamos N501Y, y para recordarla la vamos a llamar Nelly, por la N al principio y la Y al final. Y la otra es la E484K, que la vamos a llamar Eric, con una K al final, pues. Entonces, Nelly y Eric están frecuentemente en estas variantes. Nelly es la única que está en la variante que circula en el Reino Unido, aunque ya han surgido versiones repotenciadas de esa variante, por ejemplo en Estados Unidos, que incorporaron a Eric. Nelly tiene la habilidad de favorecer la transmisión de este virus, porque aumenta la afinidad por el receptor. Digamos, la llave ahora entra más rápido en la puerta y le abre más rápido la puerta para entrar a la célula al virus. Es decir, Flor, que ahora con estas variantes que comienzan a aparecer, nos enfrentamos al problema de una mayor capacidad de diseminación de la enfermedad, de contagio. Sí, sí. Sí, aumentamos la probabilidad de contagio a través de un contacto. Eric, en cambio, la habilidad que tiene Eric es que tiende a ser más resistente el virus a la acción de los anticuerpos protectores. Es decir, lo han visto en Brasil en casos de reinfección. Sabemos que algunas pocas personas, la frecuencia debe estar alrededor de 1 en 10.000, que se haya podido documentar, pueden cursar episodios de reinfección. Sin embargo, si uno tiene una buena respuesta de anticuerpos, no debería eso ocurrir. Con Eric, esos anticuerpos son un poquito menos eficientes. Y entonces Eric está asociada a menudo a episodios de reinfección. Entonces, estas tres variantes principales, la británica, solo Nelly. La que circula en Brasil y Sudáfrica tienen a Nelly y a Eric, además de otra serie de mutaciones que son su pedigrí, pues. Entonces, pero Flor, una pregunta que la gente empiezan a llegar ya a las preguntas acá. Es el impacto de esa variante de la llamada cepa brasileña, que te has referido a ella así tangencialmente, pero la gente, fíjate que la gente pregunta si eso es verdad, si eso existe, si eso ha llegado a Venezuela. Yo siempre les digo, mira, ¿qué te va a asombrar si el virus empezó en Wuhan, en China, y está ahorita en todas partes del mundo? O sea, ¿cuál es el asombro? exacto. Me gustaría saber si yo sé que ustedes han tenido publicaciones acá, han hecho estudios acá en Venezuela, y me gustaría ver si tu opinión o tu impresión sobre esta cepa brasileña. Sí, bueno, definitivamente está. Nosotros la identificamos en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas por secuenciación. Lo que hicimos fue concentrarnos en un pedazo del genoma que nos ayude a identificar justamente a Nelly y a Eric, pues, y de esa forma las identificamos. No son de subestimar, digamos. Ya en el estado Bolívar es prácticamente 100% de los casos. Estamos hablando de frecuencia, no hemos analizado todos los casos, pero los que analizamos a partir de marzo ya prácticamente es un buen 90%, más del 90% es variante que circula en Brasil. Hay otros estados donde no está o apenas se consiguen algunos casos, Zulia, Mérida, y en la región capital también está ya para marzo empezando a predominar. Esa es la situación. La otra gran preocupación son las vacunas. Siguen funcionando las vacunas. Todavía no me he vacunado y ahora ¿para qué me voy a vacunar si no funciona con las variantes? Las vacunas reducen un poco la eficacia contra estas variantes, son un poquito menos efectivas.
Pero ¿qué significa esto? Que puede ser que a pesar de estar vacunado me pueda infectar. Pero lo que se acepta en la actualidad es que aunque me infecte, la probabilidad de cursar un episodio grave es muy baja, por no decir nula. Entonces me sigue protegiendo la vacuna. Creo que este mensaje es importante. Muy importante, sumamente importante porque la gente tiene mucho miedo, hay mucha desinformación, ¿no? Y yo siempre también le digo a la gente que pregunta esas cosas que, bueno, sí está bien, el problema, no, el problema para nosotros no es que te dé la COVID, el problema es que te mate la COVID. Y Exactamente. estas vacunas, pues parece ser que protegen bien contra eventos tan serios como el fallecimiento o condiciones o la presentación seria de la enfermedad. Y Claro eso es lo que, que realmente al final interesa, que el claro, paciente no perder el paciente, que el paciente sobreviva y pueda volver a su vida. Y eso claro, se puede lograr con la vacuna. claro. Te voy a Exactamente. preguntar algo que no sé si está en tu campo, pero yo creo que sí. Fíjate que yo he dicho también tengo la impresión, y esto es una cosa que no tiene ninguna base todavía científica, pero posiblemente esta vacuna va a tener que ser como la vacuna de la gripe, ¿no? Que habrá que quizás ponerla cada cierto tiempo por por esta problemática que estamos viendo de las mutaciones y las variantes que están apareciendo. ¿Tú qué impresión tienes tú ante eso? ¿Te parece que podemos quedarnos tranquilos con las vacunas que tenemos o quizás vamos a tener que en algún futuro evolucionar hacia nuevas vacunas? Sí, probablemente esa sea una solución, digamos, un refuerzo al año con una vacuna repotenciada que que exprese pues a estas variantes, en particular a ERIC, como les dije, ¿no? La ventaja que tenemos es que muchas de las plataformas vacunales están basadas en ingeniería genética, las vacunas de ARN, de adenovirus, y es muy fácil modificar esas vacunas para que sean tipo variante. La otra buena noticia, como ya bien dijiste, eh, nos vacunamos contra influenza todos los años y nadie Exactamente. está cuestionando de que sí, ¿por qué nos vacunamos? Bueno, porque hay muchos tipos y subtipos de influenza, se predice cuál es el que va a circular en cada hemisferio y se fabrica una vacuna que se parezca a lo que se espera que va a infectar. Bueno, entonces podríamos pensar ese refuerzo, pero hay una buena noticia adicional. Investigadores de Sudáfrica han mostrado que las personas, digamos, una persona infectada con las virus originales, en general pierden un poco la potencia, sus anticuerpos contra las variantes. Pero una persona infectada con las variantes, como las que hay en Sudáfrica, los anticuerpos protegen contra las variantes, obviamente, pero también contra los otros virus. Es decir, si cambiamos la formulación de la vacuna y la convertimos en una vacuna variante, probablemente vamos a poder proteger contra los virus, sean variantes o no. No es que así va a circular variante, entonces me vacuno con variante o variante 1, variante 2, porque además no es que hay muchas mutaciones, pero las claves siempre parecen ser muy parecidas. De repente el universo de escape, digamos, tenemos al virus acorralado con las vacunas, con las infecciones, la inmunidad de rebaño, y él está tratando de escaparse de ahí. De repente las posibilidades que él tiene para escaparse como que no son tan amplias, están más reducidas. Y eso significaría que entonces sí vamos a poder acorralar a este virus. Yo creo que eso va a ser el enfoque para el futuro, ¿no? Porque esto es un tema en mucha evolución a cada momento, evoluciona a cada momento, las cosas van cambiando y vamos obteniendo más información. Llevamos un año con este problema y todavía no sabemos mucho. O podemos decir que queda muchísimo todavía por aprender y quizás haya que tomar esos caminos para poder resolver el problema. La gente se asombra de esto y yo me asombro de pensar que hay gente que todavía cree que esto no es una realidad que nos está sobrepasando. Actualmente acá en Venezuela la situación realmente es grave. Yo quiero también decir a la gente que nos está viendo esta noche que la situación realmente es muy complicada y que estamos viendo
una afluencia de pacientes y pacientes severamente enfermos que yo creo en lo personal que supera a lo que vivimos en la primera ola del año pasado, que realmente fue fuerte y ahora también está siendo muy fuerte. De manera que, bueno, yo te doy muchas gracias. Vamos a tratar ahora de hablar con los otros panelistas y te agradezco muchísimo la información. Yo creo que debe haber quedado claro para la gente que, que hay una cepa brasileña que nos está afectando a nosotros, que hay un porcentaje importante de algunas zonas del país donde esa cepa se ha hecho Más predominante y que variantes, sí. realmente sí. Bueno, aunque todavía tenemos cosas que podemos discutir, ¿no? Flor, porque quisiera ver si tú, antes de pasar con los clínicos, si tú, yo sé que tú tenías algunas otras cosas preparadas para hoy. Qué otra cosa quisieras tú dejar como información para la gente que nos está oyendo, que nos está, como te dije, nos está oyendo gente de todas partes del mundo, hasta acá, hasta mi jefa de enfermera del hospital universitario, Fred Yali, nos está escuchando, y nos está escuchando muchísima gente de fuera, de manera que es importante para poder diseminar los conceptos, que me parece que es bien importante. ¿Qué otra cosa tú crees que es importante transmitir desde tu punto de vista? Sí, gracias. Quisiera dar un mensaje final. Yo vi por ahí que preguntaron, bueno, entonces, ¿cuál es la mejor vacuna? ¿Cuál es la vacuna que protege contra las variantes? La mejor vacuna es la que te puedes poner, que sea vacuna, obviamente, que haya sido evaluada por las fases clínicas 1, 2, 3. Tenemos en este momento 2 vacunas en Venezuela, la Sputnik V y la Sinopharm. Si tienen la oportunidad de vacunarse, no pierdan esa oportunidad. Más bien, la solución es acelerar la vacunación para evitar que el virus mute y se produzcan nuevas mutaciones. ¿Y qué más hacer mientras, aunque esté vacunado, tenemos que seguir manteniendo y redoblando las medidas de prevención? Porque no podemos caer en la falsa sensación de seguridad de porque estoy vacunado o más aún recién vacunado, ya estoy protegido, ya. Entonces, redoblar las medidas de prevención y vacunarse con la vacuna que tengan a mano. Bueno, Flor, un placer, de verdad, muy, como siempre, muy didáctica, muy demostrativa. Yo creo que además se ha cumplido el objetivo, que era que la gente se informara un poco, proveniendo de una persona de tanto peso específico como tú, para que la gente sepa que no hay que estar oyendo gente que no tenga una formación. Esto es medicina, medicina basada en evidencia, esto es ciencia y tenemos que combatirlo con ciencia, no con brujería, no con cosas que realmente sirvan. Bueno, de ver si hacemos conexión con los clínicos para ir dando nuevamente gracias a Flor y que se espere por allí por si acaso después tenemos algunas preguntas importantes para ella. Gracias, hasta luego. Estoy aquí, me quedo aquí. Quédate ahí. Bueno, vamos ahora a pasar a conversar un poquito la parte clínica, ¿no? Lo que es el manejo del día a día y qué hemos aprendido después de un año con esta pandemia. Vamos a hablar con 2 destacados médicos que se han dedicado muchísimo al tratamiento de esta condición, que son la doctora Maritza Durán, médico internista, quien además es expresidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, una persona de un extraordinario dinamismo y un extraordinario compromiso con todo lo que hace y específicamente con los pacientes con COVID-19. Y el doctor Mario Comeña, que es médico infectólogo, una de las personas que ha tenido pues, en sus hombros la carga del manejo y el control y el tratamiento de pacientes con COVID-19, tanto acá como en el Hospital Vargas, y una persona de muchísimo valor personal. De manera que son 2 personas que podemos conversar con ellos y podemos extraer mucha experiencia. Yo les tengo también algunas preguntas a ellos para comenzar pues esta discusión, que yo estoy seguro que tiene mucho interés. Ahorita tenemos una buena cantidad de personas escuchándonos, de manera que vamos a tratar pues de que esto tenga una buena difusión, sobre todo las personas que nos están escuchando puedan a su vez llevar lo que estamos hablando al público, a sus amigos, a su gente, a su familia, y que puedan entender que esto es un tema que no se puede dejar de así de lado.
Yo creo que ya estoy viendo a Maritza por ahí, no, todavía no veo a Mario. A ver si podemos empezar la conversación. Bueno, vamos a empezar contigo, Maritza, que es la que estoy viendo. Creo que ya Mario se está conectando. Y aquí viene Mario también. Ok, perfectamente. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, Buenas noches a todos. Gracias bien. por estar con nosotros esta noche. Bueno, un gusto, Maritza, como siempre. Mira, Maritza y Mario, MMs, llevamos un año en esto. Llevamos un año sufriendo, llevamos un año pasando trabajo realmente, llevamos un año de agobio y me gustaría comenzar con, con ustedes sobre la impresión que tienen ustedes ahora, después de un año en pandemia, la impresión que tienen de esta situación. ¿Cómo ha impactado sus vidas profesionales, sus vidas personales y cómo ustedes notan que también los pacientes han sido afectados? Ah, ya está Mario también. Buenas noches, Mario. Bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Maritza, Bueno, Mario, la pregunta pues que les Ok, acabo de hacer, pues después de un año en pandemia, ¿cómo estamos viendo la situación? ¿Qué la dama impresión primero. sienten ustedes? Por supuesto, como siempre. Bueno, fíjate que creíamos que había sido un año duro, pero yo particularmente, además hoy ha sido un día muy difícil para mí. Creo que en estos momentos estamos atravesando una situación particularmente difícil. Creíamos que agosto había sido ese pico donde habíamos estado agobiados por tantos casos, pero en este momento estamos viendo que los casos muchas veces nos están sobrepasando, hay muchísima demanda a los diferentes centros de salud, tanto públicos como privados. Estamos viendo con dificultad la atención de la demanda de la gente porque no tenemos, nuestros recursos son finitos y no nos estamos dando abasto. Y además nos preocupa que están llegando casos con muchísima gravedad. Están llegando pacientes de verdad, pacientes muy complicados, pacientes que llegan en un grado de severidad importante y bueno, que requieren terapia intensiva, demandan mucho cuidado. Y cuando preguntaste en relación a cómo ha impactado eso en nosotros, yo te puedo decir que yo que soy un dinamo y que pocas veces me canso, yo me siento cansada, me siento agobiada. O sea, esto está fuerte. Yo sé que tú también lo sientes y sé que Mario también comparte la misma impresión que yo tengo. Me gustaría oír la opinión de Mario. Mario. sí, más o menos es lo mismo, sin duda. Estamos sumamente preocupados, vemos cada día más casos, más personas enfermas, personas con mayor gravedad. No sabemos si es porque hay tantos casos y estamos viendo ese porcentaje en mayor medida o si realmente el comportamiento es un poco más severo. Ahí no tenemos mucha claridad. Lo que sí es que a mí lo que más me preocupa, entre otras cosas, además de todo lo que ya sin duda los sistemas de salud, tanto públicos como privados, están ya al borde del colapso y no hay capacidad de atención adecuada, que eso va a impactar en la mortalidad de la gente que se infecte con COVID. Es un poco lo que dijiste tú en un principio, Héctor. Y es que todavía hay mucha gente que no cree que esto está. Y tú lo ves por la calle y la gente todavía no termina de entender de que esto es una enfermedad grave, que tiene un impacto terrible en la salud y los ve muy relajados. Y después todo lo que ve uno dice, a veces uno se asoma incluso desde la ventana de la clínica y ves a la gente caminando por la calle, dice simplemente una ventana, la que es la diferencia de la tristeza, de la muerte, y al otro lado la gente relajada, caminando sin tapabocas y sin tener conciencia de lo que le está pasando. Las cosas han cambiado porque ya cada día vemos que las personas tienen más cerca gente enferma y gente que ha fallecido y eso está como entendiendo. El mensaje general, incluso desde el punto de vista general, incluso desde el punto de vista institucional, no es claro. Yo siento que hay que hablarle más claro a la gente, que la gente sepa de que esto es un problema serio, sin necesidad de generar alarma, pero sí la gente tiene que estar en conocimiento que estamos viendo más casos, que el comportamiento de los dos brotes o de las dos olas o oleadas, como las quieran llamar, son diferentes. Empezamos en marzo con esto, la de agosto tuvo un comportamiento y la de ahorita tiene un comportamiento distinto. Es mucho más transmisible, mucho más contagiosa y estamos viendo que hay más personas jóvenes que están afectadas
O sea que el rango de edad bajó también. No sabemos si también podemos implicar esto en el número de casos y ese porcentaje. Y por otro lado vemos que estamos viendo personas gravemente enfermas. Otra gran preocupación es que estamos viendo que están llegando tarde, están consultando tarde. Están creyendo en mensajes que son un poco lo que tú dices de brujería. Yo voy a tachar esto de brujería. Esos benditos combos que están, no, tómate esto y tómate aquello, que son medicamentos que no sirven, que no funcionan. Y eso hace que la persona, bueno, voy a esperar. Y cuando llegan tarde, llegan ya con enfermedad avanzada, y ya cuando esa tormenta de citoquina se dispara, poderla detener es un grandísimo problema, como todos nosotros sabemos. Bueno, te voy a decir y lo voy a repetir, que lo dije también al principio, que en todos los años que yo llevo ejerciendo medicina, que son unos cuantos, esta es la peor enfermedad que me ha tocado enfrentar. Cuando se desata en toda su fuerza, no hay forma de pararle. Eso es lo que tiene que entender la gente. Esta es una enfermedad para la cual no existen todavía tratamientos realmente eficaces. Yo quisiera un comentario tuyo, Mario, ya que tocaste el punto, sobre dos drogas que pareciera que la gente usa como si fuera agua para el tratamiento, entre comillas, o prevención, entre comillas, en la enfermedad, que es la famosa ivermectina y los famosos antibióticos. Yo veo que usan acitromicina, levofloxacina. ¿Tú crees que esas drogas son útiles en el tratamiento o prevención de la COVID-19? Absolutamente no son útiles, no sirven. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la literatura. Ya tenemos un poco más de un año, con nosotros no, evidentemente, con investigaciones en todas partes del mundo, y se ha demostrado que no son eficientes. Yo diría que podrían ser hasta peligrosas, no porque vayan a hacer daño, porque efectivamente no hacen daño, sino que le generan a la persona o a estos individuos una falsa sensación de seguridad, que los hacen que esperen, y eso puede ser el peligro. El peligro no, porque la citromicina no le va a hacer nada a nadie, y la ivermectina lo que le va a curar es la sarna y eventualmente algunos parásitos. Pero esa sensación de seguridad, de que bueno, yo me tomo la pastilla y a mí no me va a dar, o yo ya me tomé la citromicina y me voy a curar, eso hace que la persona no consulte. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo gente que llega ya con enfermedad. Eso tiene que tener un acompañamiento. Tiene que tener un acompañamiento y un seguimiento por un médico. Eso es lo más importante. Y no aplica lo que se aplicaba al principio de la epidemia. Guárdate, métete en tu casa y te aíslas. Y cuando te sientas mal, acudas a una emergencia. No. Tiene que acudir probablemente o buscar un acompañamiento más precoz. Mario y Maritza, ¿qué opinan sobre la reinfección? Porque pareciera que es un hecho que estamos viendo casos de reinfección. En lo particular, yo he tenido casos donde han estado enfermos con PCR positivas del año pasado y ahora reaparecen con los pacientes en la consulta o en la emergencia con nuevos episodios de COVID que al principio uno lo asombraba mucho, pero ahora resulta que se están viendo con un poquito más de frecuencia. ¿Qué opinan ustedes sobre esto, no? Mario. Perdón, estaba dándole paso a Maritza. No, Maritza desapareció del mapa por un segundo. Entonces, para que tú... Mira, no, yo estoy bien eso. preocupado. Hay reinfecciones que han sido documentadas. Difíciles de documentar desde el punto de vista porque poder tener la primera cepa, y poderla secuenciar, como explicó Flor, es difícil, porque no se han conservado ni en el Instituto Nacional de Higiene ni en alguno de los otros laboratorios que también pueden o han hecho PCR para el coronavirus, para el SARS-CoV-2. Sin embargo, clínicamente vemos personas que estuvieron enfermas en el mes de agosto, como fue mi caso, o como fue el caso de la pobre Yelitza, que desgraciadamente falleció hoy, una brillantísima médico internista y brillantísima infectólogo que ya tuvo COVID en el mes de agosto y tuvo una reinfección. Y nosotros también pensamos que las reinfecciones, porque había cierto grado de inmunidad, o porque había tanto inmunidad celular o de inmunidad humoral, que de alguna manera nos protegía y no se verían formas severas. Y estamos viendo reinfecciones con formas severas, que eso es lo que nosotros estamos intentándolo explicar, es porque la cepa, y lo confirmó ahorita Flor, siempre brillante también, de que la cepa que está circulando muy probablemente es la cepa brasilera, la cepa de Manaus, que tiene esa capacidad de escabullirse de la inmunidad que fue adquirida o por enfermedad en el caso de la variante que estaba circulando en el mes de agosto, que está claro que no nos protege,
y también de las vacunas que están actualmente circulando. Pero la preocupación es, estamos viendo mucha gente que se había puesto alguna de las vacunas, la primera dosis, la segunda dosis, y en ese interín también hizo infección por Correcto. COVID. Y uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? Pues probablemente se infectó o se contagió en el momento en que estaba con las vacunaciones. Entonces, a mí no me cabe duda de que lo que está circulando ahorita en Venezuela es esta variante que de alguna manera se escabulle a la inmunidad de rebaño que se generó. Esta es la historia que se repitió en Manaos. Eso ya fue estudiado y requete estudiado cuando se pensaba que en Manaos tenían más cercana a una inmunidad de rebaño del 60% aproximadamente, y empezaron a ver esos nuevos casos. Lo estamos viendo nosotros ahorita en Venezuela. Y eso Bueno, definitivamente nos genera muchísima preocupación. quizás el mensaje que hay que transmitir aquí es que no, a veces la gente cree que porque ya se infectó y tuvo COVID, ya están prácticamente inmunes para nuevos episodios. Eso tienen que entender que eso no es así, que pueden Igualmente con la perfectamente vacuna. tener problemas. Igualmente con la vacuna. Fíjate que hemos tenido casos, como tú mencionaste, de que tienen una dosis de la vacuna Sputnik 5 y de repente quedan infectados antes de la segunda dosis. Hemos visto ya varios casos de eso, ¿no? De manera que no hay que confiarse Sí. nunca, sino estar siempre prevenido. De hecho, fíjate que hay una pregunta de alguien de nuestros oyentes, donde pregunta si después de que estás vacunado, puedes ir a una reunión y estás sin tapabocas. ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, en este momento pareciera que estamos con algunos problemitas, pero es obvio que si estás vacunado o si te dio COVID, tienes que tener las mismas previsiones, tienes que cuidarte de la misma manera. Uno no puede en ningún momento bajar la guardia. Sobre todo porque, como dije hace un rato, no se sabe todavía hacia dónde va esto de una forma final. Todavía no hemos alcanzado los niveles de vacunación masiva, que es donde pensamos que va a estar la respuesta y que donde vamos a tener un control de la enfermedad. Pero eso todavía no ha pasado ni en Venezuela ni en ninguna parte todavía del mundo, quizás salvo Israel, donde han tenido una enorme capacidad para vacunar. Pero en estos momentos todavía tenemos que mantener las previsiones. De manera espero que haya quedado claro también que todas estas drogas no funcionan. La ivermectina no no debe estar dentro de ningún plan de tratamiento ni de prevención de la COVID, ni tampoco antibióticos. Y es un llamado también a los colegas que nos dediquemos a el manejo de esta condición con medicina basada en la evidencia, nada de cosas que no tengan una evidencia neta. Y eso quiero dejarlo claro porque hay mucha gente que pregunta y mucha gente que llama todos los días con esos combos de ivermectina, citromicina y esas cosas que realmente no sirven. Ya tenemos otra vez a Maritza en el aire y nos gustaría también, ahora hay algunas preguntas que llegan, Maritza, de la gente, de nuestra audiencia, ¿no? Fíjate tú, me gustaría tocaras un aspecto que preguntan además todos los días los pacientes. ¿Hasta cuándo puedo ser contagioso? ¿Hasta cuándo uno contagia la enfermedad? Ok, bueno, fíjate, eso está claro desde el año pasado, cuando la OMS lo catalogó dependiendo de la severidad de la enfermedad. Los casos leves se dice que 10 días, 20 días para los casos severos. Entonces, ese periodo que está entre 10 a 20 días. La gente pregunta mucho que si se tiene que hacer la prueba. No necesariamente si ya han pasado los 20 días no te tienes que hacer la prueba, porque lo que se ha visto es que independientemente de que todavía estés positivo, pasado ese periodo, esas partículas no son contagiosas. Pero Y eso si tienes la PCR, y si la PCR te sale positiva después de 20 días, ¿qué le recomendarías tú a ese paciente? Suponte que tienes un paciente que tuvo COVID hace ya un mes y se hace una PCR porque, bueno, hay mucha gente que se está haciendo la PCR con o sin indicación y sale positivo. ¿Qué consejo tú le darías a ese paciente? Bueno, que esos son lo que hemos visto, lo que dice la literatura, que esos son partículas virales que están allí, que no son contagiosas, pero igualito. Cuando tú sales de acá, tú tienes que mantener las medidas para evitar la transmisión. Tienes que mantener el uso del tapaboca, el uso
del face shield, pero obviamente lo que puede salir del aislamiento. Puede salir del aislamiento siempre manteniendo las medidas, que las medidas las tenemos que mantener constantemente y particularmente en este momento. Esa fue una pregunta que surgió hace unos minutos, donde algunos preguntaban si después que ya están vacunados o les dio la enfermedad, pueden ir a una reunión y quitarse los tapabocas, estar tranquilos y compartir de una forma normal. Bueno, ahí esa parte es importante, porque si bien las vacunas obviamente van a ayudar a disminuir la transmisión del virus y a mitigar esa transmisión, no son 100% efectivas. Entonces, si se fijan, por ejemplo, la Sputnik es 91.6, hay otras que son 70 y tanto, hay otras que son 60 y tanto, otras 94, ok, esa porcentaje de efectividad varía. Pero lo que sí se ha visto es que son 100% hasta ahora efectivas para evitar COVID severo. Entonces, una persona vacunada puede contraer la enfermedad, y de hecho lo hemos visto, incluso con las dos dosis. Con las dos dosis, incluso en esa primera semana después de haberse puesto la segunda vacuna, conozco personas, tengo pacientes que han contraído la enfermedad. La teoría nos dice que esa enfermedad no debería ser severa. ¿Ok? Porque hasta ahora en todos los estudios clínicos que se han hecho con diferentes vacunas, si bien la eficacia no es un 100%, sí hay un 100% de disminución de riesgo de que esa infección sea severa. Pero el mensaje, y que es muy importante, es que hay que seguir cuidándose. No podemos ver esas colas que, por ejemplo, yo veo frente a un local que está en mi casa, en un local que está frente a mi casa, donde hay 20.000 personas esperando para comprar un producto y todas aglomeradas, y lo que están haciendo es poniéndose en riesgo, y no solamente ellos, sino poniendo en riesgo a sus familiares. Bueno, acá entró Mario, pero parece que se fue de nuevo. Entró y salió. Sí, hombre. Mira, Marisa, hay otro aspecto de la pregunta, se la quería hacer a Mario, pero te la voy a hacer a ti, que es un tema muy importante y yo creo que delicado también, porque es el tema del embarazo. ¿La mujer embarazada se debe vacunar? Ahí sí hay ciertas vacunas que se están probando para las embarazadas, y en general, yo sé que se lo vas a preguntar a Mario te va a decir que sí, hay algunas que no están. El problema, la duda que hay con la mujer embarazada es que hay algunos estudios clínicos que se hicieron originalmente con las vacunas donde las embarazadas no estaban contempladas. ¿Ok? Pero estas vacunas en su mayoría son con partículas, o sea, con la de la proteína, o sea, no son con virus atenuados, que son donde podría haber riesgo con las mujeres embarazadas. Entonces, y Mario, ¿qué opina Mario del tema de la mujer embarazada y las vacunas? ¿Se deben vacunar? Sí, Porque eso lo preguntan mucho. Yo siento que hay que esperar todavía un poco, porque los estudios en embarazadas y el uso de las vacunas es muy poco. Y siempre te va a salir, digamos, el llamado de atención que no está de alguna manera probado. Ya por lo menos en Estados Unidos, con las vacunas de RNA mensajero, las están utilizando después de la semana 27, sin ningún tipo de problema. Y también se ha sugerido que en las mujeres embarazadas, que eventualmente están a mucho riesgo, llámese personal de salud, o que tengan, digamos, o que trabajen en hogares de cuidado, etcétera, pues pudieran o deberían vacunarse. Yo tengo la percepción de que esto se va a utilizar, pues probablemente tiene que haber un poquitico más de estudios, de ver cómo es la seguridad en la mujer embarazada, para que sea más, digamos, más aceptado, pero por lo pronto hay que esperar todavía un poquito, pero sí se deberían poder utilizar. Son virus inactivados, no son virus vivos atenuados. Eso de que la otra temor que tiene la gente es porque son vacunas de RNA, o sea, que van a trabajar a través del RNA mensajero, pudiera modificar la genética, y se ha comprobado que no es así. Yo siento que sí se van a utilizar, por lo pronto no están dentro de los grupos de prioridad para la Fíjate que vacunación. sin embargo, hay algunos trabajos que demuestran que el producto del embarazo, el bebé, tiene en pacientes que han generado COVID, etcétera, salen con anticuerpos, el bebé tiene anticuerpos. Y esa es una de las razones que algunos dicen que vale la pena vacunar. Y de hecho, hay otra razón que se ha esgrimido, donde dice que la mujer con COVID en el embarazo puede generar
una conducta obstétrica un poquito más adelantada, quizás interrumpir el embarazo un poco anticipadamente, tener un poquito más de niños que nacen antes de tiempo eso se ha hecho y se está viendo como un problema y que el hecho de vacunar pues, posiblemente evitaría esa rapidez en la resolución del embarazo. Son cosas que todavía están en el tapete, ¿no? Que todavía están en el tapete para discutir. Pero es un tema que vamos a tener que enfrentar porque cada día, digamos, los pacientes se van a seguir infectando y las embarazadas no se van a escapar de presentar COVID. Entonces tenemos que tener una conducta con el tema de las vacunas. Yo creo que eso es importante que se vaya trabajando, ¿no? Otra cosa que me gustaría ver, que me gustaría conversar con ustedes, es si ustedes creen que o quizás esta es una pregunta más para Flor también, sobre si la PCR de transcriptasa reversa, la famosa prueba de PCR, podría ser capaz de detectar las variantes, todas estas variantes que están surgiendo en esta enfermedad. Porque, digamos, hay dudas y eso lo preguntan algunas personas también a través de nuestro en vivo. ¿Qué opinan ustedes sobre si la PCR va a poder ser capaz o todavía tenemos que esperar, ser capaz de detectar todas las variantes? Hasta donde yo sé, la detección de las variantes se hace por la cuestión esta de la secuenciación genómica. Entonces, por la pura prueba de RT-PCR, no, pero obviamente esa no es mi área de experticia. Sí, me hubiese gustado escuchar la opinión de la doctora Flor. No sé qué dice Mario. Mario ahorita está fuera del aire con nosotros, sí, pero vamos a ver si podemos, le voy a dar la pregunta también a Flor para que nos ayude aquí con eso. Te la tengo ahí, Flor, no te estoy viendo en este momento, pero sé que estás oyéndola, así que para que nos dejes alguna opinión en cuanto puedas entrar nuevamente en pantalla. Maritza, hay la gente pregunta, bueno, entonces ahora todo lo que existe es COVID, no existe dengue, no existen otras cosas ahora. ¿Cuál sería tu comentario como clínica experta ante esta situación? Que de verdad pareciera que las más enfermedades como que han desaparecido delante de la COVID. Bueno, son varias cosas, ¿no? En primer lugar, la gente deja de consultar cuando hay estas oleadas como la que estamos viviendo ahorita. Las personas con enfermedades crónicas, las personas, incluso los infartos, todo, la gente prefiere quedarse en su casa ante el miedo del contagio en vez de acudir. En Venezuela tenemos dengue y hay que estar pendiente porque si bien en tiempo de pandemia la gran mayoría de las personas que tienen fiebre con síntomas respiratorios son COVID, también puede haber fiebre por otras enfermedades y particularmente el dengue, no lo podemos olvidar. Y obviamente sí, están esas otras enfermedades que lamentablemente no consultan y pueden también, eso es la otra parte, la otra cara mala del COVID, que no solamente la que da la enfermedad en sí, sino que hace que el resto de los pacientes pierdan su adecuado control, consulten tarde también a las emergencias y entonces también vengan con... Doctor Marcano, ¿está usted ahí todavía? Bueno, pero ya veo que estamos un poco con algunos problemitas en la transmisión entre los tres. De manera que no se está llevando la cosa en este momento con toda la fluidez que queremos. Pero seguimos adelante porque estos en vivo son muy concurridos y ahorita tenemos bastante audiencia en este momento. Otra cosa más. Los que estamos tratando a estos pacientes, en esta oleada hemos tenido lamentablemente una mayor cantidad de pacientes fallecidos que en la primera oleada. ¿Se debe eso a que estamos viendo los casos llegar más tarde? ¿Se debe esto a que la enfermedad se está comportando diferente en este momento? ¿O eso es una impresión equivocada que tenemos? Particularmente yo la tengo y no sé si Maritza, tú estarías de acuerdo conmigo en eso o qué otras explicaciones podríamos encontrar ante este fenómeno, porque realmente hemos visto casos extraordinariamente severos y que además un detalle, ahora los pacientes pareciera que pueden
deteriorarse extraordinariamente en muy poco tiempo. Lo puedes ver muy Fíjate, bien en un momento determinado y muy mal en otro. tienes ¿Qué toda la opinas tú? razón. En primer lugar, sí, yo también tengo la impresión de que están, hay varias razones. El llegar tarde está contribuyendo a eso. Vemos pacientes que están consultando después de la primera semana, o sea, al día 10, al día 12, ya con enfermedad grave. En parte también porque se están tratando en la casa. Muchos se están tratando y llegan de verdad en muy mala condición. Entonces, allí esa parte, yo creo que sí, algunos están llegando tarde. Algunos están con eso de los focos COVID. He visto en el live pasar varias preguntas en relación a la ivermectina. Por favor, ya sé que Mario lo dijo, pero yo lo estoy repitiendo, eso no sirve. Tampoco sirve la citromicina. Por favor, tengan eso en cuenta. Al principio, tenemos que tener tratamiento sintomático y acompañamiento por un médico que nos va a indicar cuándo es el momento para consultar, porque aquí en Venezuela no tenemos anticuerpos monoclonales ni ninguna otra cosa que pudiéramos usar en esa primera fase. ¿Ok? Y lo otro que sí es, estamos viendo también que hay gente joven, gente de 30 años, de 20 y tantos años, de 40 años que cursan muy mal e incluso puede tener que fallece. Entonces, me preguntas que si es la variante. La verdad, no lo sé, pero está pasando. No es solamente que llegan tarde, hay gente que llega, incluso que se empieza a enfermar más temprano. Antes habíamos visto que a partir de la segunda semana, al día 8, era cuando empezaban los casos de gravedad. Ahorita estamos viendo que el día 5 ya hay gente que está mal y que tiene bastantes infiltrados pulmonares. Entonces, sí, el comportamiento de esta oleada es dura, es ruda y es diferente. Aquí tenemos a Mario otra vez. Hola, Mario. Sí, señor. Pero vamos a tener un poquito de paciencia a nuestra audiencia porque este es un formato que estamos ensayando con de tres localizaciones diferentes, entonces esto puede afectar un poco la transmisión. De manera que gracias a todos por mantenerse, porque además el tema lo amerita y es sumamente interesante. Bueno, ya regresó Mario. Bueno, si ustedes lo ven el vivo retrato de una persona que está bien cansada, que está bien Gracias. agotada. No, es que te tienes que ver. Lo que pasa es que tú no te estás viendo. Realmente tienes una pinta de cansado que no, bueno, pues creo que toda la audiencia que nos está viendo está totalmente de acuerdo conmigo allí. A mí me Y ayuda el eso es, maquillaje. sí, pero fíjate tú, yo quería entrar con ese comentario un poco jocoso, Mario. Quería entrar también un poquito en el impacto personal, el impacto personal del médico que atiende estos casos. Todos te conocemos, sabemos el compromiso que tú tienes cuando te fajas, como decimos, con un paciente, con un caso, pero eso también lleva un precio para ti o para todos los que trabajamos allí. ¿Cómo tú, desde el punto de vista humano, del médico que trabaja estos pacientes, cómo tú crees que te ha impactado? Uf, está como difícil y fácil, es paradójico. No ha sido fácil, tú lo dijiste claramente, esto nunca habíamos visto en el ejercicio médico que tenemos desde hace unos cuantos años todos, algo tan terrible como esto. Y no solamente por las consecuencias que genera la enfermedad o la infección por el SARS-CoV-2, sino todo lo que genera en su entorno familiar, que es terrible. Uno es el aislamiento. Otro es sobre todo que afecta a personas mayores, a personas de la tercera edad, que el solo hecho de estar solos y estar aislados y que la familia no pueda estar con ellos y que ni siquiera pueda estar con ellos en sus últimos momentos es una situación muy terrible. El hecho de no saber cómo marchan las cosas y eso que tenemos, digamos, algunas herramientas tecnológicas que pueden de alguna forma minimizar todos esos malos ratos que se puedan vivir con todo esto, ¿no? Lo otro es el miedo que genera toda esta situación es terrible y eso genera ansiedad tanto en la familia como a nosotros.
el trabajar con algo o con una enfermedad que no es del todo conocida, porque ella es muy escurridiza. Tú sientes que, bueno, que ya conoces cómo es el comportamiento y mentira. Tú te das cuenta que en hora y cerrar de ojos la cosa te cambia radicalmente y como una persona o un paciente viene bien y en cuestión de horas se descompensa y bueno, puede pasar hasta lo peor. Evidentemente el nivel de ansiedad es tremendo, el cansancio físico, mental y espiritual es tremendo. Y bueno, eso tiene un impacto en todo. Esto es en todas partes del mundo. Yo siento que los únicos que no estamos cansados, no es en Venezuela, es en todas partes del mundo y es una de las grandes cosas. Y a veces uno se pone bravo y a veces uno se pone como duro cuando uno ve, un poco lo que les comentaba antes, que la gente no le para y de repente se va para reuniones, se va para fiestas y se infectan. Es un medio regaño, pues por decirlo de alguna manera. Y tú ves que después que pasan las cosas, entonces si quieren, si no miden las consecuencias de eso. Y el desgaste que tenemos los médicos, ojo, no son solo los médicos, Héctor y Marixa, son los enfermeros que están comprometidísimos, que están metidos allá adentro día y noche, que sí pasan el día a día con las personas, vestidos con esos trajes que están ahogados del calor, intentando darles el mejor trato a la gente, los camilleros, o sea, es todo el personal de salud, más allá de los médicos que nos cansamos como ellos se cansan, y el compromiso yo siento que es de todo, o sea, es de todo el personal de salud que está laborando, incluyendo el personal hasta administrativo, que está todo el mundo muy sensibilizado para tratar esto. Está claro que esto nos desgasta, nos cansa, pero bueno, nada, nos toca. Eso fue lo que fue lo que nosotros elegimos, pues tratar a la gente de la mejor manera posible. Ahorita no nos podemos quejar, tenemos que hacer el punto, pues, con las consecuencias que esto trae. Y bueno, y tener unas familias que sean tolerantes y comprensivas, y que sepan que, bueno, que entiendo que las familias también están preocupadas por todos los que elaboramos con esta patología, por la seguridad de la salud de nosotros. Pero nada, es complicado, pero hay que darle. Sí, así es. Bueno, eso fue lo que nos Maritza tocó resuelve vivir, con un como poco de dice. maquillaje, pero nosotros estamos fregados. Antes de entrar, yo me tuve que peinar y que poner como digo, una mala mastique encima, porque es duro, está rudo. No duermes, además no duermes mal. Duermes mal porque todas las noches siempre hay alguien que lamentablemente se descompensan porque son pacientes que son muy frágiles. Y entonces estás todo el día agobiado porque entre los pacientes, que son bastantes, también están los familiares que necesitan información y que a veces no entienden, que no les responden, no porque no quieras, sino porque estás metido en el área COVID y ahí no puedes tener el celular. Entonces, es llegar a la casa y darte un baño y querer descansar, pero es empezar a responder los mensajes de los familiares que te escribieron desde las 9 de la mañana, de las personas, de los otros pacientes que te escribieron en la mañana y que tú estás tratando de responder. De verdad que es una situación que es agobiante, pero bueno, nada, nosotros estamos para eso, nosotros somos médicos y como bien lo dijo Mario, nosotros, no solamente los médicos, todo el personal de salud está trabajando fuerte. Los he visto llorar cuando las cosas no salen como tienen que salir. Nosotros también hemos llorado. Hoy particularmente fue un día duro porque se nos fue una amiga muy querida y a mí se nos fueron dos pacientes. Y de verdad que, bueno, hay que seguir adelante, ¿ok? Hay que seguir adelante, pero esto te golpea. A veces uno se pone blandito, pero bueno, hay que volver a sacar el lado duro y seguir caminando, y seguir hacia adelante. Yo quiero, por esta vía, reiterar un poco lo que dijo Mario, un homenaje realmente a todo ese personal paramédico que está luchando día a día, el personal de enfermería, el personal de la gente de limpieza que se mete allí a hacer su trabajo en cada cuarto de cada paciente, los transportadores de pacientes que hacen su trabajo también con todo entusiasmo, de manera que ahí hay un grupo grande de las secretarias de los servicios que están metidas allí, o sea, realmente hay un grupo que tiene una enorme mística de trabajo, y eso a veces la gente no lo ve, no sabe lo que hay detrás de la atención que se le está dando a cada paciente
en las áreas COVID de nuestra clínica y yo creo que de todas las clínicas y todos los sitios, todos los hospitales. Pues hay muchísimo compromiso desde ese punto de vista. El otro punto es también la administración de los recursos. Como se dijo hace un rato, esos recursos son finitos, ¿no? No todo el mundo tiene el acceso a los recursos que se requieren para esto, y eso quizás ha tenido un impacto en la diseminación de la enfermedad o en que no se pueda controlar en los brotes hospitalarios. Particularmente en los hospitales se está viendo también que hay casos que empiezan a surgir dentro de las mismas salas de hospitalización, y en salas de hospitalización que no se supone que tengan pacientes COVID. ¿Eso lo has visto tú en el Vargas, Mario, o crees que eso no es una cosa que se esté viendo? Nosotros en el hospital universitario hemos tenido brotes en los servicios de medicina interna de pacientes que ingresaron allí pensando que no tenían COVID, pensando en otras condiciones, y resulta que tenían COVID y después hubo contagio a otros pacientes, incluso hasta de otros servicios. Sí, eso es Fíjense ustedes lo que estamos viviendo. Sí, exactamente igual. Eso se ha visto también allá. El hospital tiene 19 camas en sala COVID y tiene 4 camas en la parte de terapia intensiva, pero sí ha pasado de repente pacientes en neurocirugía, pacientes en medicina interna que ingresan por algún diagnóstico y terminan siendo pacientes con COVID y bueno, siempre todas las consecuencias que esto genera. Pero sí, eso se ve con frecuencia. ¿Cuándo va a terminar esto? Sí, aquí hay un punto que la gente tiene que tener absolutamente claro. La única forma de terminar esto es, uno, que existe una cura que sea realmente efectiva, que no la tenemos. O sea, tenemos medicamentos que han sido efectivos, pero bueno, que no han sido 100% efectivos. Segundo, que tengamos una inmunidad de rebaño o una inmunidad colectiva que pueda acercar lo que es la transmisibilidad del virus a nivel mundial. Y eso lo podemos conseguir de 2 formas. Una, por la vía natural, que éticamente es inaceptable, que es que la gente se vaya enfermando. Eso va a hacer que colapsen los sistemas de salud, que aumente la mortalidad y el costo de vida va a ser muy alto. Y eso no puede ser. Y lo otro es vacuna. Yo creo que en la historia de la medicina nunca se había logrado generar una vacuna en tan corto tiempo. Es complicado vacunar a tantas personas en el mundo. Y no solamente es generar la vacuna, sino es la distribución y la colocación. Que eso es complicado. Pero hasta que eso no se logre, pues probablemente no vamos a lograr esto. Ojo, y eso no lo vamos a lograr en corto tiempo. Eso va a llevar años poder hacerlo. Por lo pronto tenemos que seguir. Parece mentira que nosotros todavía, después de un año de que tenemos este problema en Venezuela, todavía seguimos repitiendo que la responsabilidad individual es sumamente importante. La gente tiene que seguir utilizando los tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, el evitar ir a los sitios donde están muy concurridos o no estén bien ventilados. Todavía eso sigue teniendo muchísima vigencia y tenemos que apelar a esa responsabilidad, porque las otras responsabilidades, que no voy a hablar de las otras responsabilidades, pues a veces nosotros no tenemos el manejo de eso, pero sí que cada quien sea responsable de lo que vaya a hacer. Esa es la única forma como vamos a lograr controlar esto. Y esto no va, nosotros en el 2020, el 2021 va a ser mejor. Mentira, no está siendo mejor. Y eso lo saben ustedes. Estamos más enredados. Y que nos vamos a tardar unos cuantos años en resolver esto, pues sí, nos vamos a tardar un par de años. Pero yo siento que aquí tiene que haber un compromiso. Aquí tiene que haber una voluntad general y sobre todo tiene que haber cooperación. Aquí tenemos que participar todos. O sea, aquí no podemos de alguna manera pensar que aquí todos tenemos como un poco el ejemplo, el micro es lo que tú acabas de decir, el compromiso que tiene la secretaria, el personal de enfermería, el personal de transportadores. Aquí tenemos que unirnos todos. Y el gran problema que hemos tenido es que esto se ha politizado. Y ojo, no se ha politizado en Venezuela, en todo el mundo. Y eso lo que ha hecho es hacer daño. Entonces, tenemos que todos tener un compromiso, independientemente de que sea un compromiso personal, un compromiso humano, más allá de la política y de otras vertientes que podrían surgir. Así es, de esta forma no vamos a poder, absolutamente no vamos a poder. Tenemos que ayudarnos todos, tenemos que ser solidarios. Esto ha demostrado una gran desigualdad en el mundo. Eso ha demostrado, este virus ha demostrado la debilidad de los sistemas de salud
y el descuido de los sistemas de salud por parte de los países, de todos los países, tanto del primer mundo como del tercer mundo. O sea, esto es que yo creo que, bueno, cuando pasemos esta crisis, es algo que se debe, digamos, que se debe reflexionar desde el punto de vista político, económico, etcétera, de lo importante que es tener un sistema de salud robusto y que sea equitativo. Maritza, ¿tú querías añadir algo? Que te di con ganas de comentar. Añadir algo. En relación a la vacunación, es importante, a Venezuela le urge un plan de vacunación que sea efectivo, que sea implementado, terminar de vacunar al personal de salud, pero además empezar a vacunar a los grupos vulnerables. En la medida en que nosotros vacunemos a más personas, vamos a lograr mitigar esta pandemia. Fíjense lo que está pasando en Israel, que ayer cerraron la última sala que atendía pacientes COVID, porque Israel logró vacunar al 100% de su población. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros vamos a seguir. Lamentablemente para Venezuela, la llegada de una vacunación masiva todavía está por esperarse. Y lo otro que yo pienso en relación a la vacunación es que probablemente nos vamos a tener que revacunar. Probablemente no va a ser solamente que ya nos pusimos las 2 dosis y ya. ¿Quién sabe si esto va a ser como el virus de la gripe, que tengamos que ponernos un refuerzo anualmente, o sea, hacer una vacunación anual, sí, o hacer algún refuerzo? No sé. Yo pienso ahí sí, hay gente que sabe mucho más que nosotros de eso, pero creo que hacia allá vamos. Sí, de hecho ese fue un comentario que se hizo ahora en la primera parte de este en vivo con la doctora Flor Pujol, donde comentamos eso, que posiblemente vamos a tener que enfrentarnos a esa situación de vacunarnos quizás cada cierto tiempo, ¿no? Bueno, volviendo un poquito al tema de los tratamientos, porque también hay otra cosa que vemos mucho y que no sé si ustedes están de acuerdo en el tema de las vitaminas. Ahora, todo paciente en esos combos que, como tú dijiste, Mario, resulta que tienen vitamina B, vitamina C, vitamina E, vitamina de todo tipo. Las vitaminas sirven en el control de la COVID, sirven para prevenir, sirven para tratar. Honestamente, hasta ahora, por lo menos mi forma de ver, hasta ahora no hay ningún estudio que te diga que son efectivas para el tratamiento de COVID. Definitivamente no. Había que, si la vitamina D te reforzaba el sistema inmune, pero honestamente hay otras cosas que tomar en cuenta a la hora de indicar tratamiento. Esa es mi opinión. Héctor, antes de que termine, hay una persona que ha repetido varias veces una pregunta. Lo de los asmáticos. Y que tiene riesgo de... Sí, esa es la pregunta que seguía. Esa es la pregunta que seguía, era el tema de los asmáticos. Si hay alguna consideración especial con los asmáticos. Una cosita con las vitaminas. Realmente salieron unos trabajos recientes donde dicen que ni la vitamina C es efectiva y el zinc, que es un oligoelemento que también se ha utilizado mucho, que realmente no funciona. Probablemente la única que medio ha funcionado y que dice porque mejora un poco la capacidad pulmonar, que no es un trabajo muy robusto, es la vitamina D, la vitamina D3. Y a una dosis un poco alta, pero realmente no se ha demostrado que las vitaminas funcionen. Es cierto. Y ahora vamos al otro tema, ¿no? El tema de los asmáticos y otros factores que hacen que las cosas no vayan tan bien en COVID. ¿Qué se dice de los factores adicionales de riesgo? ¿Que ha habido alguna actualización con respecto a eso? ¿Sabemos alguna cosa más sobre los factores de riesgo? ¿O seguimos en los mismos que conversábamos el año pasado? Sí, fíjate que me llamaba mucho la atención porque hay muchas preguntas sobre los asmáticos, ¿no? Esta enfermedad no produce tanto broncoespasmo. De hecho, rara vez uno ve a los pacientes con broncoespasmo. Es todo lo contrario. Sí. Son personas que están muy hipoxémicos y no los ves tan comprometidos. Porque es más un problema, voy a ir un poco médico, a nivel intersticial. Pero broncoespasmo como tal no hay. A diferencia de la influenza, que la influenza sí te puede dar broncoespasmo o te puede dar más hiperreactividad bronquial. En este caso, los asmáticos aparentemente no tienen un mayor riesgo de morir. Y una de las explicaciones que se está intentando dar es que el virus entra por unos receptores que son los de los CA, que son los de renina y angiotensina, que es por donde entra, que es como la cerradura por donde va a entrar el virus al organismo.
Y los asmáticos, sobre todo aquellos que utilizan broncodilatadores, no expresan tanto esos receptores. Por lo tanto, no tienen tantos sitios por donde entrar. Y por lo tanto, el asma como tal no pareciera que fuera de mayor riesgo para la mortalidad. A diferencia de otras, sí, otras enfermedades pulmonares, como pueden ser enfermedades broncopulmonares obstructivas de otro tipo, pacientes que tengan enfisema pulmonar o que tengan una capacidad pulmonar comprometida, porque tengan fibrosis pulmonar por cualquier otra razón, o porque, bueno, tengan, digamos, algún tipo de problemas neoplásicos o que tengan alguna infección asociada crónica, llámese tuberculosis, etc. Pero para el asma como tal no implicaría un mayor riesgo. ¿Cómo es la diferencia? Está claro que lo que genera el mayor riesgo es la edad. Eso está claro. Mientras más edad tiene la persona, pues la posibilidad de que muera o que tenga enfermedad severa es mayor. Después, por supuesto, los hipertensos, los pacientes diabéticos, los cardiópatas, son personas que... ¿Qué opina de la obesidad? ¿Qué opina de la obesidad, Marco? La obesidad es importantísima. Sobre todo si son obesidades mórbidas, personas que tienen índice de masa corporal mayores de 30 o incluso de 40, esos pacientes de verdad son inventilables. Y eso es un tema mecánico. O sea, poder ventilar a estas personas y cuando hay un compromiso tan importante del pulmón, pues el riesgo de muerte es muy elevado. Eso está clarísimo y lo vemos día a día. Y debe haber también un componente genético que probablemente está afectando en toda esta historia, porque también tenemos personas que no tienen mayores factores de riesgo y le va muy mal, incluso dentro del mismo grupo familiar. Por eso es que uno cree que genéticamente debe haber algo como un switch que tienen ahí que hacen que la enfermedad sea mucho más severa y se compliquen. Y eso lo vemos en que padres, hijos, hermanos, pues tienen formas severas de enfermedad. No sé cuál es tu percepción, ese es un detalle que quería comentar, ¿no? Y que ver qué opinan ustedes también, que han visto estos casos. Se está presentando casos muy serios en gente muy cercana. Estamos viendo familias que se ven afectadas de una manera terrible. Hemos visto, yo acabo de tener unos hermanos que lamentablemente fallecieron. Ustedes hemos tenido también padres, hijos, familias donde han perdido hijos, y más de uno. O sea, algo está pasando que quizás hay otros factores que todavía no conocemos desde el punto de vista genético, que tienen quizás peso, que todavía no tenemos una identificación apropiada de eso. ¿Qué opinan ustedes de esa situación? Pero yo creo que tienes toda la razón. Están los clásicos factores de riesgo, como ya bien lo dijo Mario. O sea, un paciente obeso, sabemos que tiene mayor riesgo de tener una enfermedad severa que un paciente que no lo es. Un paciente con enfermedad obstructiva crónica, un paciente hipertenso, un paciente diabético. Pero hay gente que no tiene nada. Y es joven y cursa con enfermedad grave. ¿Habrá algo genético? ¿Alguna vez tú y yo he hecho bromas, si será el grupo sanguíneo, no sé, pero o sea, algo hay diferente que hace que algunas personas vayan a cursar peor y otras no. Esto no lo sabemos y yo pienso que eso está todavía por dilucidarse. Así es. Y Mario, ¿tú crees habrá algunos factores que aún desconocemos que hacen que los pacientes, incluso dentro de la misma familia, puedan comportarse con mayor severidad? Sí, debe haberlos, no están identificados. Marisa tocó un punto que son el grupo sanguíneo. Se ha visto mayor frecuencia en las personas que son de grupo A positivo, que les va un poco peor. No necesariamente mortalidad, sino digamos, formas más severas de enfermedad. Pero no hay ningún trabajo que sea, digamos, lo suficientemente consistente como para decir eso. Pero está claro que debe haber un componente genético. Y de hecho, ya uno se pone en alerta cuando ve la historia familiar, cuando tú le haces la historia médica y te dicen, no, el hermano se murió o el hermano tiene una enfermedad severa, y ahí te pone como en alerta de que ese paciente también puede ir mal. No tienes cómo identificar si tiene un problema genético. Pero si ya en la familia hay enfermedad severa, pues uno tiene que estar más pendiente de ese paciente porque muy probablemente va a tener problemas. Bueno, ya tenemos hora y cuarto en vivo, y la que ha sido muy nutritiva la discusión. Hemos tenido también una nutrida audiencia y de verdad que eso espero que eso se traduzca en que la información se transmita
como debe ser, se le den los conceptos apropiados a la gente y la gente sepa que no debe tener ninguna seguridad extrema porque lo estén tratando en la casa con uno de esos combos de drogas que lo que creo que reflejan en cierta manera es un poco de inseguridad. A veces los médicos no nos sentimos cómodos si no mandamos algo. Cuando yo siempre digo que la mayor o la decisión más difícil que tiene un médico es cuando dice no dar, no voy a dar esto, no voy a dar lo otro, no considero que eso está indicado, porque eso revela seguridad por parte del médico. No puede ser que tú mediques en exceso a ninguna persona o simplemente por miedo o por inseguridad. Y eso creo que en parte está pasando en esos tratamientos de la casa y la gente se siente, como ustedes comentaban, con una falsa seguridad que los hace llegar en extremos a veces que poco es lo que podemos hacer cuando llegan a nuestras emergencias. No sé si nuestra gente de producción nos podría poner a la doctora Pujol o tenemos, no se va a poder, me están informando por aquí. Lástima porque quedaron quizás un par de preguntas que ella pudiera ayudar. Yo voy a despedir ya en vivo. Quiero agradecer a toda la gente que nos ha estado viendo esta noche. Creo que ha sido muy valiosa la información. Creo que hemos compartido información tanto de la parte viral como de la parte clínica. Después de un año de pandemia vemos que todavía nos faltan muchísimas cosas por aprender, muchísimas cosas por descubrir pues, de estos factores de enfermedad y que realmente todavía creo que vamos a tener unos cuantos en vivo más para poder discutir estos temas. De manera que yo voy a agradecer mucho a la doctora Flor Pujol por su gentileza de acompañarnos hoy. Lamentablemente no pudimos comunicarnos con ella ahora para las últimas preguntas y tanto a la doctora Maritza Durán y al doctor Mario Comeña por esta excelente intervención que hemos tenido. Espero que hayan quedado satisfechos con la respuesta de las múltiples preguntas que se hicieron y los esperamos para el próximo en vivo la próxima semana, el jueves a las 7 de la noche. O mejor, la próxima semana no porque es Semana Santa, sino la semana de arriba, después de Semana Santa, donde vamos a tener un nuevo en vivo de Clínica El Ávila. Un gran saludo y muchas gracias por habernos acompañado.